¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Me informan, por favor, si se logra escuchar. Buenas noches, doctor. Se le escucha claro y fuerte. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Excelente, excelente. A ver, esperemos que se sigan conectando, se siguen conectando las personas y más que todo que me logren escuchar. Sí, es lo más importante en este momento. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches, se escucha claramente. Buenas noches. Correcto, correcto, excelente. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches con todos. A ver. Vamos a esperar 2 minutos más, es decir, hasta las 8:10 para dar inicio a este conversatorio, ¿no?
¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Bueno, vamos a iniciar. No sé si está clara la conexión, no tenemos problemas en esto. Vamos a dar inicio. Primero, muy buenas noches con todos. Bienvenidos una vez más a este diplomado en Derecho Penal con mención en litigación oral. Creo que a estas alturas entendemos la importancia, primeramente, respecto a la argumentación jurídica, a la importancia de este tipo de diplomados en litigación oral en un Estado constitucional de derechos y justicia en el cual prima la oralidad, ¿no? Teniendo clarísimo la importancia, primero me presento, mi nombre es Jordi Molina, abogado en libre ejercicio, en el que hemos podido observar dentro de la práctica diaria la importancia, uno, de la litigación oral. ¿Qué importancia o qué influencia tiene dentro de una audiencia el que nosotros como abogados podamos desarrollarnos o desenvolvernos dentro de una audiencia? Teniendo en cuenta eso y estando claritos en eso, el día de hoy o en esta ocasión nosotros vamos a conversar. No me gustaría que sea una parte solo mía, que vamos a conversar con ustedes. No vamos a entender como una práctica unilateral, sino vamos a formularnos preguntas, vamos a formularnos inquietudes, de tal manera que podamos compartir este conocimiento y de tal manera que todos vamos a aportar, a construir este conocimiento, que hoy netamente nos vamos a hablar de dos cosas: del interrogatorio de parte y el interrogatorio del perito. Estos temas vamos a dividirlos en dos. El día de mañana hablaremos netamente lo que responde a los testimonios del perito, cómo es la forma, de qué manera se va a interpretar, de qué manera lo vamos a llevar nosotros dentro de una audiencia y cuál sería la importancia de un perito dentro de una audiencia. ¿Sí? Partiendo de ello, vamos a establecer hechos puntuales. El día de hoy nos limitaremos a hablar al interrogatorio de parte. ¿Qué implica ello? Que nosotros como abogados, ¿de qué forma le vamos a preparar a nuestro testigo? Que nosotros como abogados, ¿de qué forma le vamos a decir a nuestro testigo que va a aportar para fundamentar mi teoría del caso? ¿Sí? Vamos a partir de ahí. ¿Y de qué forma vamos a preparar a nuestro testigo para que responda de una forma coherente frente a un posible contrainterrogatorio? ¿Sí? Es decir, ¿cómo vamos a actuar ante las preguntas que nos va a hacer la parte contraria? Todo ello en un compendio de un desarrollo práctico. ¿Sí? Entonces, primero, partimos del hecho de la Constitución de la República del 2008. ¿Qué implica? Todos sabemos y estamos clarísimos que ingresamos a un Estado constitucional de derechos y justicia. ¿Sí? En este Estado constitucional de derechos y justicia vamos a entender algo primordial. ¿Y qué implica dentro de los ordenamientos jurídicos en el Ecuador? Que todo se rige bajo un principio o en el marco de la legalidad y paralelamente a ello un principio de oralidad. ¿Qué significa un principio de oralidad? Que todos nuestros aspectos, todos nuestros argumentos lo vamos a dar en una audiencia, en el que prima también un principio llamado inmediación. Es decir, nuestros argumentos serán esgrimidos, en este caso, frente a un público, por principio de publicidad. Serán esgrimidos y pediremos nosotros por principio dispositivo a un juez. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, por principio dispositivo, en el Ecuador, el juez no puede dar más allá de lo que nosotros pedimos. Y teniendo todos estos aspectos claros, vamos a hacer una diferenciación muy puntual. Dentro del vulgo común nosotros siempre hemos escuchado por ahí, sí, X persona es bueno para hablar, X persona tiene un buen criterio, X persona está destinado para ser abogado. Eso lo diríamos generalmente en nuestra sociedad, con nuestros vecinos, con nuestra familia. Sin embargo de ello, ¿qué tanta importancia
¿Qué tanta importancia es el saber comunicarnos? El saber hablar, que nosotros podamos expresar lo que queremos y esa expresión llegue a otra persona. Eso es la importancia. Y eso en derecho hablaríamos de una elocuencia jurídica, un criterio técnico práctico en el cual nuestros fundamentos legales, nuestros fundamentos jurídicos lleguen ahora a una persona llamado juez. Porque vamos a entender que nosotros con un contrato social que alguna vez en la historia lo tuvimos, implicamos que todos nuestros problemas cedimos que alguien nos dé solucionando y ese alguien se llama un juez. ¿Sí? En un Estado constitucional de derechos y justicia, nosotros ponemos en conocimiento y bajo nuestros argumentos criterios sólidos que al final terminará dando una resolución o una sentencia un juzgador imparcial que siempre tomará un criterio fundamentado en nuestras pruebas. ¿Sí? Y aquí nos vamos introduciendo lo que queremos hablar el día de hoy. Directamente al interrogatorio de parte. Pero yo no puedo hablar de un interrogatorio de parte, ni tampoco el día de mañana podré hablar de un interrogatorio de un perito sin antes saber de qué quiero hacer ese interrogatorio. ¿Sí? Es por ello que vamos a partir de cosas muy puntuales. Y vamos a partir de las técnicas de litigación. ¿De qué forma yo voy a hacer mi interrogatorio? ¿De qué forma yo voy a sacar esa información a este testigo? ¿Sí? ¿Y de qué forma, aplicando incluso las técnicas de litigación, yo voy a poner en conocimiento del juez lo que quiero yo? De esta forma, vamos a conversar el día de hoy respecto y cosas puntuales sobre un gran maestro llamado Alberto Binder. En un examen directo de los testigos nos habla, citando a Gonzalo Rúa, cuál es la forma o cuál es el criterio que él asocia que en todo proceso debe darse. ¿Para qué? Para que nosotros como abogados litigantes pongamos en conocimiento al juez. Y estamos siendo repetitivos, sí, porque eso es la importancia de ello. Tal importante será cómo yo logro transmitir esa información que tiene un testigo, cómo yo logro hacer que no yo, sino un testigo le diga al juez cómo fueron las cosas, cómo se solucionó, cómo se suscitó o qué pasó en un caso X. Y es por ello que comienzo o inicio citando a Gonzalo Rúa, en el que ya nos especifica y nos dice que el testigo el humilde testigo es quien solo con un testimonio de la verdad podrá hacer ganar o podrá hacer perder el caso, o incluso derrotar a un gigante. ¿Sí? Es tanto la importancia de un testigo, que en su tiempo el maestro Ferrajoli, ¿qué nos decía? El testigo es un ciudadano que tiene en sus manos un pequeño fragmento de recuerdo. Un pequeño fragmento de recuerdo. Y aquí vamos a entender o vamos a partir de dos situaciones. Una primera situación, cuando yo digo que voy a ejercer una defensa pasiva. ¿Qué implica esto? En una audiencia de juicio, sí, efectivamente, señor magistrado, al amparo del artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, gozo del estatuto de inocencia, razón por la cual corresponde al titular de la acción penal pública decir que yo soy inocente, romper ese estatuto jurídico de inocencia. Estoy ejerciendo una defensa pasiva. ¿Qué implica esto? Que Fiscalía, con sus atribuciones, con todo lo que logró recabar en el proceso investigativo, con todo lo que logró recabar dentro de la instrucción fiscal y lo anunció dentro de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, Fiscalía tendrá que probar que yo no soy inocente. En otras palabras, yo no voy a hacer nada, entre comillas. Si no, me reservo mi derecho a la contradicción, a un contrainterrogatorio, y prácticamente no he preparado, entre comillas, nada. Y Fiscalía será quien haga todo el proceso, todo el trámite.
Todo con el fin de esclarecer los hechos aquí a un juzgador. Punto 1. Punto 1. Y vamos al punto 2 de suma importancia. Vamos a un punto 2 en el cual yo como abogado voy a ejercer una defensa activa. ¿Qué significa esto? Que yo como abogado voy a preparar mi teoría del caso. ¿Qué significa esto? Que todos los hechos que ocurrieron o todos los hechos que se pueden o se podrían evidenciar dentro de nuestro expediente fiscal en todo este proceso y que yo voy al tribunal, todo ello yo voy a justificar. Pero primero voy a partir de los hechos. En mi teoría del caso, como ya lo decía el maestro Felipe Rodríguez, un ecuatoriano, yo en el momento de dar mi teoría del caso es tan importante como abogado porque yo me voy a limitar. Yo voy a poner un límite, cómo me voy a manejar mi audiencia. ¿Qué es lo que quiero probar? Y parto del hecho de que hablo en futuro, ¿no? Porque la teoría del caso es con lo que inicio en una audiencia de juicio. Dentro de esta instancia entendemos cosas puntuales. Mis hechos, mi teoría del caso tienen que ser probados. ¿Sí? Y desde ese momento yo ya estoy poniendo un límite, una demarcación. ¿Para qué? Para saber hasta dónde me voy a ampliar. Para saber qué voy a hacer y qué no voy a hacer a través de todas mis pruebas, documental, pericial y testimonial. Y teniendo clarísimo esto, vamos fundamental a la prueba testimonial. ¿Sí? Vamos a identificar, sabemos que existen pruebas documentales, pruebas periciales y pruebas testimoniales. En este caso nos vamos a mantener y nos vamos a encuadrar solo a la prueba testimonial. ¿Sí? Mi prueba testimonial ya viene, uno, ¿en qué momento la anuncié? A ver si me están escuchando. A ver, ¿en qué momento yo anuncio mi prueba? En un proceso penal, ¿en qué momento yo he dado el anuncio de prueba? ¿En la preparatoria de juicio? Correctísimo, correctísimo. El momento, yo hago mi anuncio probatorio, el momento procesal oportuno es en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Entonces yo, desde la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, yo ya estoy preparándome, valga la redundancia, me estoy preparando para esa audiencia de juicio. Entonces, yo no voy a anunciar por anunciar prácticamente. La preparación de un testigo viene desde la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Incluso podríamos decir que antes. Desde el momento que yo digo, ¿qué personas van a aportar o qué personas pienso que van a aportar dentro de esta investigación, dentro de esta instrucción? Pues será el momento que yo pediré que se rindan versiones. Desde ahí inicia ya mi preparación para la audiencia de juicio. Claro que sin audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio existe un sobreseimiento mejor. Excelente. Sin embargo, mi preparación viene desde antes. Y desde ese antes es el momento que yo asisto con mi cliente a fiscalía. O para decir, se coge el derecho al silencio, o para redactar mi versión en fiscalía de la forma coherente. Y que sean concordantes con todas las pruebas que yo a futuro voy a aportar. Las mismas que, como bien lo dijeron en este momento, serán anunciadas en el momento procesal oportuno, donde evaluatoria y preparatoria de juicio. Pasamos un juez, pasamos evaluatoria y preparatoria de juicio, llegamos a juicio. Estamos claritos dónde estamos ahorita. En esta audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, yo ya comienzo con qué le quiero decir al juez. ¿En qué momento? En la teoría del caso. En la teoría del caso, yo ya le voy a decir al juez, mire, señor juez, dentro de este X caso, tal persona y tal persona estuvieron presentes. Otra cosa importante. El testigo que nos sirve es aquel que vio. El testigo que nos sirve realmente es aquel que percibió a través de sus sentidos qué hechos estaban ocurriendo en X lugar, en tal hora, en tal día. Qué, cómo, cuándo y dónde. Cosas puntuales en la teoría del caso. Entonces, desde ese momento, yo ya estoy diciéndole al señor juez, mire, qué importancia va a ser este testigo en el momento de que evacúe mi prueba. Y teniendo claro esto de la importancia del testigo, vamos a otra cosa importante que nos diría el maestro Gonzalo Rúa.
y dos situaciones. Dos situaciones. Vamos con la importancia en un primer momento que nosotros le vamos a decir, tengamos en cuenta siempre que el testigo sabe algo importante. Fue él la persona que envió todo. ¿Sí? Es algo importante entender aquí dos situaciones. Una primera situación que nosotros podemos, como lo diría, arrojarlo al testigo, botarlo. Y simplemente dejar que el testigo narre absolutamente todo lo que vio. Punto uno. Ventajas y desventajas. Ventajas asumimos y decimos que posiblemente está hablando con la verdad y que el señor juez tendrá conocimiento de todo. Desventajas. Por lo general, ese testigo, quien en un inicio pensamos que nos podía haber ayudado, que implicaría un desorden, uno en nuestra teoría, o un desorden en lo que nosotros tenemos preparado. ¿Por qué? Porque no siempre lo que él diga puede ser adecuado, puede ser pertinente. ¿Por qué? Porque no tuvo una preparación. Y aquí vamos a poner otro punto importante. Cuando hablo de preparación, no estoy hablando de que vamos a decirle al testigo qué preguntas le vamos a hacer puntual y que se memorice las preguntas o que se memorice las respuestas. Con preparación del testigo, lo vamos a ir viendo más adelante, vamos a hablar de cosas puntuales como crear contextos para que esta persona dé a conocer lo que nosotros queremos, dé a conocer lo que realmente es importante. Porque al fin y al cabo, el testigo no siempre es un profesional del derecho, no siempre es un abogado. Entonces, no siempre va a saber lo que es correcto o lo que no. Y aquí viene una segunda práctica, la que es súper importante, y es la preparación. Y es de eso lo que vamos a hablar el día de hoy. A ver, ¿quién me puede decir qué entendemos con preparación de un testigo? ¿Qué se les viene a la mente? A ver, sin pelearse, a ver, ¿quién nos ayuda? ¿Qué entienden por preparación de un testigo? ¿Qué se entiende? ¿Qué se comprende? Entiendo, doctor, que tengo que yo, antes de ir al juicio, tengo que coordinar con él las preguntas que más o menos me interesaría en lo personal que sean favorables para mi defendido. Y eso es lo que tengo que ir preparándole, que podamos coordinar el día de la audiencia, incluso cuando la parte contraria vaya a hacerle la interrogación nuevamente a él. Es lo que tengo entendido, doctor. Correcto. A ver, puntualizo nuevamente que no es algo que Jordi Molina se está inventando en este momento, sino es algo dicho ya por Gonzalo Rúa, y es lo que estamos compartiendo. Y específicamente lo que nos dice el compañero en este momento es totalmente cierto. Una preparación, no 10 minutos antes de la audiencia, no media hora antes de la audiencia. Uno, necesitamos tiempo. Tanto más que las mismas garantías del artículo 76 del derecho a la defensa nos habla que nosotros o todas las personas tienen un derecho, una garantía del debido proceso, de la defensa, que podamos preparar con tiempo nuestras defensas, ¿no? Y con ello es totalmente cierto lo que nos dice. Una preparación no implica último momento. Uno, nosotros tenemos que entrevistarnos de forma correcta. Y para nosotros entrevistarnos, ya debemos tener claro el panorama. Debíamos ya haber generado una teoría del caso. Dos cosas importantes nos dice el maestro Rúa, que nosotros previo a conversar con un testigo, ya tenemos que tener clarísimo. Una cosa es la teoría del caso. Tenemos ya que tener armada nuestra teoría del caso. Y además de la teoría del caso, yo obviamente tengo que tener mis copias de mi proceso y evidenciar con qué pruebas voy a justificar cada hecho fáctico respecto a mi teoría del caso. Y con ello, el maestro Gonzalo Rúa nos habla de una planificación de pruebas. Una planificación de pruebas, puntualmente respecto a la prueba testimonial. ¿Qué personas o cuántas personas me van a ayudar para yo probar uno? Y para cada hecho, debo contar con una prueba. Y eso lo llama una planificación de prueba.
Esta planificación de prueba, lo repetimos de una otra vez, debe estar relacionada a esta teoría del caso. Y es por ello que nos habla primer punto, una preparación. Una preparación no nos habla de tiempos limitados. Si es posible, antes, 2, 3 días antes, dependiendo de la complejidad del caso. Pero ¿qué implica esto? Que nosotros primerito, con la teoría del caso, que sabemos que lo podemos hacer uno de forma cronológica, lo podemos hacer mediante temarios, ello debemos comunicar a la persona quien va a dar ese testimonio. No olvidemos y recordemos que ellos son los quien saben supuestamente la verdad, entre comillas. ¿Sí? Entonces, partimos del hecho de que la preparación previa a hablar con la persona que nos va a ayudar en el testimonio son dos. Una, tenemos que tener concluido una teoría del caso y con ello una planificación de prueba. Entonces, cuando yo tenga ya mi planificación de prueba, de esa forma ahí recién voy a ver qué me interesa de todo lo que sabe o qué no me interesa. Desde ese punto vamos a partir. El maestro dentro de la introducción nos habla de que cuán importante es esto, qué importante es un testimonio. Y nos habla que tan importante es, ¿por qué? Porque un caso se puede ganar o se puede perder solo por un testimonio. Los casos se ganan o se pierden por los testimonios, es el título que establece el maestro. El tema de los testimonios viene desde un sistema anglosajón, ¿sí? En el que nos hablaba o que se denominaba que el testigo es el corazón del proceso. Es el corazón del sistema probatorio con el cual de forma directa esa verdad preveída en esta teoría del caso va a ser cierta y va a ser considerada como un elemento en el momento de resolver. Ahora, este examen que se lo va a hacer directamente al testigo, ¿por qué es la preparación? ¿Por qué es la preparación? Porque nosotros podemos observar o podemos ver que si bien es cierto, el testigo conoce automáticamente todo, puede aportar con cosas que a nosotros no nos sirven. Puede aportar con cosas que realmente en la práctica van a entorpecer nuestro proceso. Es por ello que insistimos en la preparación. O otra cosa importante, que es la mente es frágil también, que no siempre el testigo dice todo lo que sabe. Es decir, se limita a lo que él considera importante en el momento que no preparemos, se limita a conversar acerca de algo que él considera importante y esa importancia realmente en el proceso no puede servir. Y es por ello que se van a establecer 3 objetivos de un examen. Primerito en el examen, vamos a hablar de los 3 objetivos de un examen. Que nosotros como abogados nos vamos a preguntar, o que nosotros como abogados vamos a evaluar del posible testigo, porque nosotros ya lo vamos a conocer cuando un día antes, cuando lo vamos a preparar. Y primerito partimos del por qué. Nosotros, ¿para qué queremos ese testigo? Sabiendo para qué me sirve ese testigo, vamos a un segundo punto. Nosotros vamos a establecer una balanza. Si existen fortalezas o debilidades. Y con fortalezas, entiéndase también como fortalezas el tipo de manejo escénico. O como una debilidad, el hecho de que no pueda dar a conocer o no puede expresarse en el momento de rendir su testimonio. Si sabemos por qué y pasa este filtro, y tenemos más fortalezas y pasa este filtro, pues entonces ahí viene el trabajo de nosotros. ¿De qué manera nosotros vamos a hacer que toda la información veraz
se ponga en conocimiento del juzgador. Ese ya es nuestro trabajo. Ese ya es nuestro trabajo. Primer filtro, ¿por qué o para qué nos sirve? Un segundo filtro, como ya le conocemos, ya conversamos de forma presencial, pues entonces vamos a evaluar si tiene más fortalezas o tiene más debilidades. Si tiene más debilidades, no paso este filtro. Razón por la cual incluso en audiencia, en este procedimiento oral, público y contradictorio que existe en el Ecuador, ¿qué podría ser? Incluso por un tema de libertad probatorio, puedo rescindir esa prueba. Y nadie me va a decir nada. Puedo renunciar de esa prueba. Y nadie me tiene que considerarlo, el hecho de renunciar a una prueba, como que soy culpable. Para nada, para nada. Porque está clarísimo, clarísimo que se parte de un punto esencial. Y esto es la presunción de inocencia. Desde ahí, ¿de qué forma yo voy a dar a conocer, en este caso en una audiencia de juicio, de qué forma yo voy a hablar con un tribunal? ¿De qué forma todos aquellos hechos que investigué, todos aquellos hechos que considero realmente que son importantes, de qué forma doy a conocer? Y nuevamente vamos a hablar de 3 momentos. Preguntas narrativas, preguntas abiertas y preguntas cerradas. Con estas 3 tipos de preguntas, yo voy a dar a conocer al juez qué realmente pasó. ¿Qué realmente pasó? Entendamos otra cosa muy importante. Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el 2014, nosotros dejamos atrás un sistema inquisitivo, dejamos atrás el estándar probatorio de la certeza. Ya no simplemente nos vamos a basar en presunciones, ¿sí? Sino a partir de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, nosotros entendemos, y el juez está clarísimo, que tiene que llegar a un convencimiento, más allá de toda duda razonable, clarísimo. Pero ese convencimiento, ¿en cuanto a qué? Artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal, de un nexo causal. Tiene que tener clarísimo las pruebas, en este caso incluso los testimonios. Ese interrogatorio me puede servir o me va a servir, de hecho, para que se aclare lo que me diría el artículo 455. Una relación directa de esta prueba, de este testimonio, ¿para qué? Para que se pueda evidenciar o pueda existir un convencimiento respecto a la materialidad de una infracción o respecto a una responsabilidad de la infracción. ¿Cómo lo hago esto? Netamente a través de las pruebas que voy aportando. Incluso esta prueba testimonial. Eso es el fin, llevar al convencimiento al juzgador. ¿Y cuál es la forma? Gonzalo Rúa nos dice 3 formas. Yo lo hago primero, repito, a través de preguntas narrativas, a través de preguntas abiertas y a través de preguntas cerradas. Y con ello hablaremos de cada una de estas preguntas. Es muy importante definir o es muy importante identificar a la persona que va a rendir ese testimonio. Porque de ahí vamos a partir. ¿Para qué? Para que yo aplique en mi argumentación o en el desenvolvimiento de la audiencia preguntas narrativas, preguntas abiertas o preguntas cerradas. Por ejemplo, con preguntas narrativas estamos invitando, estamos diciendo, señor testigo, ayúdenos, cuéntenos con sus propias palabras todo, absolutamente todo lo que sucedió. Es decir, estamos dando rienda suelta, en otras palabras. ¿Para qué? Para que la persona hable incluso con lujo de detalles qué sucedió. ¿Sí? Un ejemplo. ¿Qué sucedió el 3 de enero del 2011? Pregunta narrativa. ¿Qué implica? Que me da como a mí, como a testigo,
me dice que yo diga, a ver, este día me levanté a tal hora, me fui a tal lugar, me fui con esta persona, con lujo de detalles. Yo el 3 de enero del 2011 salí de mi casa a las 7 de la mañana. Mientras me movilizaba de mi casa a mi trabajo, a la altura de la calle Martínez entre Sucre y Bolívar, pude observar que un señor con chompa roja se acercó a otro señor que estaba con una camiseta blanca, sacó el arma de fuego desde su mochila y le dio 2 balazos. El señor inmediatamente botó el arma de fuego y comenzó a correr. Corrió hacia la calle Bolívar y desapareció. Estamos permitiendo, uno, que este testigo hable de la forma que él desee. No lo estamos controlando nosotros. Y aquí hay 2 cosas importantes que nos dice el maestro. Una primera, o le preparé tan bien y es tan evidente esta preparación que incluso genera una duda en el juzgador. O 2, para que me sirva también, aquella persona conoce también de derecho y sabe qué tan importante o es conocedor y sabe qué tan importante es cada parte de que él diga, que va a llegar a transmitir ese conocimiento al juez. Sin embargo, no siempre nos pasa eso. No con el afán de discriminar, no siempre tenemos el testigo que tiene un alto nivel de conocimiento, un alto nivel de estudios. No siempre vamos a tener al testigo que nos va a ayudar, entre comillas, y va a comenzar a desarrollar su criterio y a fundamentar o a dar credibilidad a mi teoría del caso por sí sola. ¿Por qué? Porque eso implica de un tecnicismo. Ese tecnicismo que nosotros lo vamos a dar, nosotros como abogados. ¿Por qué? Porque rara vez el testigo maneja una adecuada información o una forma adecuada de llegar a otras personas. Razón por la cual nosotros debemos limitarnos. Y vamos a poner, para que quede clarísimo, más ejemplos de ese tipo de preguntas. Por ejemplo, cuéntenos todo lo que sabe sobre el hecho. ¿De qué hecho estoy hablando? Estamos dando una amplitud gigantesca para que el testigo diga lo que él quiere. Diga lo que él quiere. Y esto sucede en la práctica, sucede. Y sucede mucho. Y aquí nos dice, incluso un criterio que estaba viendo de Jefferson Moreno Nieves, un peruano, que nos hablaba de este tipo de preguntas narrativas, nos dice que aquí sucede 2 cosas. O uno, le preparé bien al testigo, o fui entre comillas de pesca, a ver qué pasa, qué sucede. Porque tengamos en cuenta otra cosa muy importante. Criterio de Jefferson Moreno Nieves, abogado libre ejercicio en Perú. Nosotros no solo debemos conocer al testigo, nosotros debemos leer qué dijo ese testigo dentro de la investigación previa, qué dijo ese testigo dentro de la instrucción fiscal en las versiones. ¿Por qué? Porque incluso yo le puedo ayudar. ¿De qué forma? Entendamos y tenemos clarísimo que todas las versiones, todos los documentos que recogemos dentro de la investigación, de la instrucción fiscal, ¿qué nos llega a servir en una audiencia de juicio? Para 2 cosas. Para nosotros decir que existe una contradicción o para una ayuda a memoria. ¿Sí? Para sacar a relucir una contradicción o para una ayuda a memoria. Entonces es importante yo conocer, yo debía haber leído ya qué dijo dentro de un testimonio. Y peor aún si es alguien que va en contra de nosotros, que va a testificar en contra. Ese estudio que nosotros hacemos con nuestro cliente, con nuestros testigos, un día antes en mi oficina, también tengo que hacerlo con los testigos que van a ir en contra de mí. Con los testigos que en legal y debida forma anunció ya entre comillas, la víctima, o los testigos que anunció fiscalía. ¿Y cómo yo lo conozco? ¿Cómo lo
Sin embargo, yo sí tengo qué dijo dentro de la investigación, dentro de la instrucción. Esa es la forma de realizar el estudio previo, como nos dijo el maestro, el abogado Jefferson Moreno Nieves. A mis testigos, a mis clientes, yo los preparo en mi audiencia. Yo los preparo en mi oficina. A los otros, yo los preparo leyendo. ¿Cómo reviso? Dentro del expediente, dentro del proceso. ¿Para qué? Para incluso generar contradicciones. Incluso para generar contradicciones. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los relatos que ya lo hicieron en su momento procesal oportuno. Clarísimo. Entonces, ¿qué tan recomendable es las preguntas narrativas? Según el autor que estamos hablando, Gonzalo Rúa, de las tres, las menos recomendables. La menos recomendable, a no ser que exista una preparación muy puntualizada y que esté en la capacidad de solventarse solito todo lo que ha pasado. Por ejemplo, el mismo maestro nos pone un ejemplo y nos dice de qué forma llega a generar una intriga, de qué forma llega a no servirme este testigo. Y comenzamos con una pregunta narrativa. Díganos qué sucedió el día de los hechos. Y comenzamos. Bueno, ese día me había levantado temprano porque rara vez puedo dormir más allá de las 8. Y que tengo fuertes dolores de espalda y que a pesar de eso no ando trabajando mucho, ando pensando en esto, no me aporta en nada. No me sirve para nada, para el caso. ¿Pero por qué? Porque el testigo no fue preparado. ¿Por qué? Porque en ningún momento hubo un abogado que le diga, a ver, correcto, usted me sirve, ¿qué vio? ¿Qué percibió? ¿Qué sacó del bolsillo? ¿Quién sacó de algo del bolsillo? ¿Qué arma utilizó? Eso son elementos que me van a servir dentro de la audiencia de juicio. Y de esa forma, yo sí voy a llegar con este conocimiento. Yendo más allá de las preguntas narrativas, vamos a ir con las preguntas abiertas, que es la segunda forma de obtener información de los testigos. Es la segunda forma de obtener información de los testigos. Pero antes de pasar a las preguntas abiertas, ¿alguien tiene algún criterio, algún comentario respecto a las preguntas narrativas? Sería bueno que nos dé incluso su criterio, que conversemos respecto a ello. ¿Algún aporte que alguien quiera contribuir? Siempre bienvenido, estamos a las órdenes. A ver, desde este punto asumo que en cuestión de las preguntas narrativas nos queda totalmente claro. Y vamos a un segundo punto. Estamos hablando de las formas de cómo obtener información de un testigo. Primero habíamos dicho que son las preguntas narrativas y vamos con un segundo punto. Estamos hablando de las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas. Primero, vamos a diferenciarlos porque hay una gran confusión y muchos dicen, pero las narrativas es lo mismo que las abiertas. No. ¿Por qué? Porque la diferencia en las abiertas nosotros tenemos un límite temático. Un límite temático que tiene una base en alguna respuesta anterior. ¿Sí? Un ejemplo. Usted nos dice que usted salió de su hogar. ¿Qué sucedió luego? Usted nos dice que vio a X persona con una arma. ¿Qué sucedió luego? Entonces nos estamos limitando a que continúe una narración, entre comillas, referente a un hecho puntual. Por ejemplo, me dice, Jordi Molina ingresó al banco a las 5 de la tarde. Pregunta abierta. ¿Qué hizo Jordi Molina al ingresar al banco? Si bien es cierto, esta pregunta abierta tiende a confundirse con la pregunta narrativa, la misma nos pone un límite. ¿Por qué? Porque en la narrativa, ¿qué diría? ¿Qué hizo Jordi Molina?
Sin embargo, en la abierta ya estoy hablando. ¿Qué hizo Jordi Molina al ingresar al banco? Sustentada en una respuesta de la misma persona. De la misma persona. De esa forma estamos hablando de que existe un límite temático. ¿En qué? ¿O qué pasó después de ingresar al banco? ¿O qué pasó después de lo que usted me dijo de que estaba con una arma? Ese límite comienza a diferenciarlo o a especificar puntualmente la diferencia en una pregunta de orden narrativa a una pregunta abierta. Es decir, esta pregunta abierta siempre va a estar apoyada en una respuesta del testigo, de algo que ya dijo. Teniendo claro esto puntual, primero repetimos, narrativas, abiertas, y vamos ahora con las cerradas. Vamos ahora con las cerradas. En las cerradas estamos hablando puntualmente, somos puntuales, en un hecho específico. En un hecho específico. Que incluso estas cerradas tienden a confundirse con una pregunta sugestiva. Tienden a confundirse. Vamos a ver cuál es la diferencia. Primero, las narrativas sumamente abiertas. Primero las narrativas deja libertad al testigo. Las segundas, en las preguntas abiertas, si bien es cierto, existe una libertad, la misma se ve limitada por un hecho puntual que tiene sustento en una respuesta anterior del testigo. Y como tercer tipo de preguntas, hablamos de las preguntas cerradas, en el cual nos estamos identificando o estamos mentalizándonos a un hecho puntual, específico. Un ejemplo, alguien está hablando que Jordi Molina se trasladaba en un auto. ¿De qué color es el auto? Pregunta abierta, cerrada. Jordi Molina iba en compañía de otras personas en su vehículo. ¿Cuántas personas venían con él, con Jordi Molina? Es una pregunta cerrada en el que nos limita a responder un hecho puntual referente a una acción. ¿Cuál es la diferencia con la sugestiva? En la sugestiva estará intrínseco, estará implícito ya la respuesta. Si yo en la cerrada dije de qué color es el auto, para que sea sugestiva, tendré que decir, el auto era de color azul. Pues estoy hablando y tiene ya la respuesta de qué color es el auto, que sí fue aceptada en su momento en una pregunta cerrada, no siendo aceptada como pregunta sugestiva. Muy diferente. Anteriormente preguntaba si Jordi Molina venía con un arma o tenía algo en la mano. Muy diferente a decir que si Jordi Molina tenía un arma en la mano derecha. ¿Por qué? Porque estoy sugiriendo en este caso la respuesta. De esa manera vamos a entender cosas puntuales, que la forma que nosotros vayamos a utilizar depende mucho del testigo, si le conocemos o no, si está o no en la capacidad de poder distribuir o poder omitir un criterio. Y con ello, como una acotación, vamos a entender que esos conocimientos debemos ya tenerlos nosotros. Esos conocimientos, nosotros no podemos llegar a una audiencia a ver qué pasa o simplemente con preguntas narrativas. Porque incluso la Corte Interamericana ya nos habla de criterios mínimos que debe tener un abogado, un defensor dentro de una audiencia. Y entre esos criterios mínimos es la forma de discernir o la forma de actuar primero, en la forma de actuar prueba. Y en la forma de actuar prueba, la forma de desenvolvimiento frente a un testigo. Si podemos apuntar, lo hacemos. En el caso Girón versus Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 101, nos habla del tipo de defensas. Y con ese tipo de defensas nos habla que debe ser una defensa técnica y eficaz. Y con la eficacia es una libertad o un total desenvolvimiento dentro de una audiencia. La forma de manejo frente a un testigo.
Y referente a ello, ¿cómo o de qué forma me va a aportar? Y primerito, el mismo maestro Gonzalo Rúa nos habla ya de que en todo momento, frente a todo testigo, lo primero que voy a hacer es acreditarlo. Siempre vamos a acreditar al testigo. ¿Y cómo vamos a acreditar? Primero dando credibilidad, si estaba o no en el lugar de los hechos. Si es qué tan cerca o qué tan lejos estaba del lugar de los hechos. Si pudo percibir por sus propios sentidos o acaso le contaron. Pues de esa forma se va a dar primerito siempre en todo momento, un criterio de aceptación. Entonces vamos a partir que en el momento ya práctico, en el momento que voy a hacer las preguntas, ya sean narrativas, ya sea abiertas, ya sea cerradas, vamos a iniciar acreditándolo. ¿Cómo lo acreditamos? ¿Qué tan lejos estaba de los hechos o qué tan cerca? Si él observó o le contaron. Si él pudo no presenciar, si pudo no identificar. ¿Cuáles son los detalles? Eso una vez acreditado la persona, acreditado el testigo, me corresponde también, si es a la otra parte, descreditar. De la misma forma, si a él le contaron o no le contaron, qué tan cerca o qué tan lejos estuvo. Interfiere aquí dos fundamentos, naturales y personales. Cuando hablamos de un fundamento personal, hablamos de la capacidad de este individuo, si usaba lentes o no usaba lentes, si pudo escuchar o no logró escuchar, en qué momento llegó al supuesto cometimiento de la posible infracción. Muy diferente a los aspectos naturales. Si era de día, era de noche, si es un accidente de tránsito, si la calzada estuvo mojada o no estuvo mojada. Todo eso va a inferir en la acreditación. Acreditación respecto a mi testigo o una descreditación respecto al testigo contrario. Una vez siendo acreditado o descreditado, vamos a pasar a un segundo momento práctico, que son ahora sí de los hechos. Y nunca nos olvidemos con lo que partimos, que es la teoría del caso. Todos aquellos hechos que yo había presentado dentro de mi teoría del caso deben ser acreditados con estas pruebas. En este caso, ¿con qué? Con mi prueba testimonial. ¿Durante qué? Durante este interrogatorio. ¿Con qué? ¿O cuál es la forma? Con preguntas narrativas, preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿De qué forma? Primero acreditado. Una vez acreditado o descreditado el otro, vamos puntualmente a los hechos. ¿Qué hechos? Los hechos que ya los presenté en mi teoría del caso. Pero ¿cómo hago para recordar esos hechos? Gonzalo Rúa una vez más nos dice la forma. Y nos establece tres formas. Una forma cronológica en el que yo voy a mantener un orden de temporalidad, de tiempos. La semana anterior pasó esto. El 5 de febrero sucedió esto. El 14 de febrero sucedió esto. Son hechos puntuales que incluso nos va a ayudar o a que seamos concordantes entre los mismos testigos. Otra cosa que nos establece en los mismos hechos, en estos hechos que ya son cronológicas, ¿qué sucedió el 5 de febrero? ¿Qué sucedió el 14 de febrero? Pues aquí vamos a hacer gráficos y temáticos. ¿Qué nos implica? Que en el momento que nosotros vamos a conversar con aquella persona, con aquel testigo, vamos a establecer momentos. 14 de febrero, momento 1, salida de la casa. 14 de febrero, momento 2, llegar al punto de los hechos. Salí de mi casa, sí, a las 8 de la mañana, en el que me dirigía al trabajo. Exactamente a las 9 de la mañana, cuando llegué a mi trabajo, ya están dos momentos.
salí de mi casa a 8, tiempo cronológico, y a las 9 llegué a mi trabajo. Y vamos a hacer gráficos, nos dice también este maestro, el maestro. Vamos a hacer gráficos y vamos a comenzar a identificar qué sucedió. ¿Qué implica? Yo voy a comenzar a describir ese hecho. Cronológico, que por hora dije que es a las 9. Yo dije otro momento que dije que ya estoy en mi trabajo. Pues ahí voy a comenzar un hecho de relacionar. Ahí yo voy a decir que en la entrada de mi trabajo, en el cual incluso existen cámaras de seguridad, una persona conocida como Jordi Molina se acercó a X persona, sacó de su mochila una arma y de forma inmediata se acercó y le disparó de forma precipitada en la cabeza. Están 3 momentos ya. Primer momento, salí de mi casa a 8. Segundo momento, llegué a mi lugar de trabajo a las 9. Y un tercer momento, podemos denominarlo un temario acción, en el que llegó la persona procesada, sacó el arma y de forma precipitada disparó. Tercer momento. Y vamos a fijarnos a un cuarto momento. Y nosotros lo titulamos nuevamente. Un primer momento lo titulamos como salida de la casa. Un segundo momento como llegada al lugar de trabajo. Un tercer momento como acción. Y vamos ahora sí con un cuarto momento. Huida, podemos ponerle un ejemplo. El tema de los títulos no es que ya nos tienen algo prediseñado. Nosotros nos acomodamos conforme a nuestra capacidad o como decir, de forma inmediata, al observar que X persona cayó o que le había disparado justo en la cabeza, pues él tomó el arma, lo guardó en su mochila y corrió en dirección a la calle Bolívar. Tenemos ya 4 momentos clarísimos. Primer momento, salgo de mi casa. Segundo momento, llego al trabajo. Tercer momento, ¿qué hice? Acción. Cuarto momento, huida. Y vamos a un quinto momento. Nosotros estamos acreditándonos, clarísimo. Yo testigo qué hice en el quinto momento. Yo pude correr a auxiliar, entre comillas, a la persona que estaba herida y le vi que no respondía, razón por la cual de forma inmediata llamé al ECU 911. Quinto momento, llamado al ECU 911. Y todos los hechos, uno, lo estoy haciendo de forma cronológica. 2, estoy haciéndolo de forma gráfica. Y 3, lo estoy titulando en un temario. Entonces, clarito, yo en ningún momento le estoy diciendo, mira, cuando yo te pregunte a qué hora saliste de tu casa, tú dime a las 8. Yo en ningún momento le digo que a dónde fue, tú me vas a decir, me vas a responder al trabajo. Cuando yo te pregunte qué observó que sacó Jordi Molina de la mochila, tú me vas a decir una pistola. Me dice que Gonzalo Rúa me dice que esa forma ya es obsoleta. Ya no nos vamos a limitar a generar preguntas y a obligar que se graben respuestas. Ya no. Esa forma ya pasó. Esa forma no genera confianza. Muy diferente si el día anterior a esta audiencia yo le digo a mi cliente, mira, vamos a establecer momentos. Y estos momentos son 5. Un primer momento titulado salida de la casa, siendo 8 de la mañana. Tú acudiste a donde tu trabajo. Y no es mentira. Simplemente estamos ordenando las ideas. Salí a las 9, llegué a mi trabajo y viene el tercer momento, temática acción, en el que Jordi Molina se acercó a X persona, sacó el arma de fuego y le propinó 2 disparos en la cabeza. Viene en cuarto momento la huida.
Luego de ello, guardó el arma, al ver que cayó al suelo, corrió hacia la calle Bolívar. Y viene el quinto momento, auxilio. Después de eso, yo me fui a verle a esta persona que estaba en el suelo. Como vi que no respondía, entonces llamé al 911. Esa forma, ¿qué implica o qué genera? Que la persona está clarísimo qué sucedió. Y eso me importa. ¿Qué evito? Que frente a una pregunta narrativa, el testigo, ¿qué vaya a decir? Sí, que yo salí, correcto, yo ese día salí a las 8 de la mañana de mi casa y cuando salía había bastante tráfico, razón por la cual no me pude ir por la calle Martínez, me tuve que ir por la calle Sucre. Y como estaba lleno en el parqueadero, me fui a otro lado. Son cosas, dos cosas importantes aquí. Uno, no aportan en nada a mi teoría del caso. Y dos, estoy haciendo perder el tiempo al juez. ¿Cuál es la forma correcta? La forma correcta es una preparación de los hechos. Una preparación de los hechos. Esto desde un punto de vista. ¿Por qué? Porque el mismo hecho puede generar varios puntos de vista. Y no necesariamente necesitamos que todos los testigos sepan qué va a decir la otra persona. Y es por ello, aquí viene otro criterio en el que dice que al testigo, de ser posible, incluso se le deberá preparar de forma individual. ¿Por qué? Porque vamos a ver otra perspectiva. Y vamos a un segundo testigo. Segundo testigo, X persona, Omar Hidalgo, trabajaba en el primer piso del edificio donde sucedió los hechos. X persona, Omar Hidalgo, estaba limpiando su local cuando observó que vino Jordi Molina con una pistola y le disparó a otra X persona. El hecho es el mismo, la perspectiva es diferente. Yo vi que estaba limpiando X persona ahí el local. ¿Qué me importa? Decir que yo vi y que yo percibí los hechos de forma directa. Y de la misma forma me va a importar que esta persona que entre comillas estaba limpiando también vio y observó de forma directa los hechos. ¿Qué implica ello? Que estamos dando fundamento al artículo 455, una posible responsabilidad. La forma de decir X persona fue culpable, Jordi Molina fue quien disparó en este caso. En conclusión, la forma correcta, puede haber miles, ¿no? Puede haber muchas. Sin embargo, la forma correcta, según Gonzalo Rúa, nos dice primero identificación de forma cronológica de los hechos, siempre sustentadas en mi teoría del caso. Siempre sustentadas en mi teoría del caso. Que estos relatos de forma cronológica, debo tener una gráfica. ¿Qué sucedió? Pero esta gráfica, ¿qué sucedió? Esta idea tener un título llamado temario. Clarísimo. Salió de la casa, 9, fue al trabajo, fue la acción en el cual vio que Jordi Molina disparó a X persona. Después de eso viene la huida, corrió, guardó la pistola y fue corriendo hasta la calle Bolívar. Y viene una última temario, que estamos hablando netamente del auxilio, en el cual yo, testigo, me acerqué a la persona que estaba en el suelo, al ver que no respondía, llamé al ECO 911. Entonces mi idea está clarísima, ya no desde un punto de vista que yo me tenga que memorizar como tal las cosas, sino simplemente yo estoy dando qué sucedió en base a una historia real. Esto es todo lo que me sirve. Ahora, otra cosa importante, para yo sacar, ¿cómo saqué esto? Yo tuve una preparación con el testigo. ¿Y cómo llegué a esta conclusión de que solo esto me sirve? Primerito me siento y le escucho al testigo.
¿Qué sucedió? La verdad. Eso no va a escuchar el fiscal, eso no va a escuchar el juez. Eso lo va a escuchar el profesional de derecho que lo va a defender en su oficina, no media hora antes, un día antes, o por la complejidad del caso, incluso otro día, una semana antes, 3 días antes, de ser posible. Entonces, cuando yo, abogado, escuche cuál es el relato en su integralidad, esa verdad que él observó como testigo presencial, esa verdad tiene que ser puesta en conocimiento, pero solo lo que me sirve. Y no digo que lo demás no sea verdadero, para nada. Pero al juez no le va a servir el hecho si ese día le dolía o no la barriga, si ese hecho tenía o no que pasar viéndole a un amigo. Muy diferente a que se vio o no, qué utilizó. Si vio o no, quién fue. Va a ser más relevante. Esa importancia lo vamos a medir nosotros. ¿Según qué? Según nuestra teoría del caso. Es por ello que el profesor Bautista Ortiz, puertorriqueño, nos habla ya de cosas puntuales que se debe tomar en cuenta en esta entrevista. ¿Y qué nos dice él? Primerito, tenemos que entrevistarnos con los testigos y nuevamente hace hincapié en lo que decía el maestro Gonzalo Rubio. No obligarlos a memorizar absolutamente nada. No obligarlos a memorizar. Sino, nosotros, punto 2, vamos a orientar al testigo a no expresar opiniones. Él no va a dar opiniones. Él tiene que ir y decir lo que vio. Él tiene que ir y observar todo lo que observó, poner en conocimiento del juez. No dar opiniones. ¿Por qué? Porque al final la resolución, la opinión, el criterio, quien lo emite es el juzgador. La seguridad es muy importante también. Y es por ello que venía el segundo punto de lo que hablábamos al principio. Cuando yo le voy a ver a un testigo, ¿qué entiendo? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Por qué y para qué me sirve? Punto 1. Hablábamos del punto 2. Voy a ver las fortalezas y las debilidades. Si tiene más fortalezas que debilidades, pues va a pasar ese filtro. Incluso el hecho de no poder comunicarse, no poder expresarse dentro de la audiencia, tiende a ser una debilidad. Y es por ello que dentro del punto 3 de los 9 pasos que nos indica Bautista Ortiz, nos establece que debemos evaluarlo y ver la capacidad de solventarse en una audiencia. 4, que no ofrezca información que no le fue requerida. Clarísimos. ¿Cuál era nuestro limitante? ¿Recuerdan? La teoría del caso. Si es necesario, esa teoría del caso debe ser puesta en conocimiento. No si es necesario, debe ser puesta como una obligación a la parte, en este caso, a la parte que va a testificar. Otra cosa importante, instruirlo, nos dice, a no contestar preguntas que no haya entendido. Primero, tranquilizarlo, entender que, si bien es cierto, está dando un testimonio bajo prevención de perjurio, las mismas deben establecerse cosas puntuales, de que él responda a lo que entendió, y si no entendió, es claro, en ese momento, señor magistrado, señor juez, no entendí, que se aclare la pregunta. Y el abogado está en la obligación de aclarárselo. Cosas puntuales que nos dirigimos al juzgador también. Indicarle a este testigo cuáles son las reglas de juego. ¿Qué sucede? Por ejemplo, indicarle ya que previo al ingreso a la audiencia, primerito le van a tomar un juramento. ¿Por qué? Porque alguna vez ingresé a una audiencia en un proceso civil. ¿Qué sucedió? Cuando llegó la persona a dar su testimonio, el señor juez invitó a todos a ponerse de pie y le tomó un juramento.
¿Qué pasó? La señora se asustó en el momento que le dijeron, sí, con una pena de perjurio usted puede ser sancionado de tanto pena privativa de libertad. La señora se asustó y ¿qué dijo? Señor juez, realmente yo no estoy preparado para esto. Y se fue saliendo de la sala de audiencias. Dos cosas. Uno, imaginémonos qué forma o de qué forma iba a sustentar la teoría del caso o qué influencia pudo tener dentro de la argumentación que podría haber hecho el abogado. ¿Para qué le iba a servir? Es por ello la evaluación previa siempre a todo testigo. Siempre. Incluso dentro de la preparación, entre comillas, debemos ser como el abogado del diablo. ¿Qué significa esto? Nosotros asumir que somos la parte contraria y nosotros asumir cuáles son nuestras debilidades de nuestro testigo para de esa forma preguntarle en las posibles inconsistencias o en lo peor en la que puedan hacer que nuestros clientes, que nuestros testigos a quienes hemos preparado puedan caer en algún tipo de inconsistencia. Con esta importancia de los testigos y del testimonio, vamos a pasar a un segundo punto. Primero vamos a recapitular. Entendemos primero y está clarísimo que un testigo es aquella persona que conoce de una verdad. Pero esa verdad tiene que ser puesta en conocimiento de un juzgador, clarísimo. ¿Cómo lo hago? Primerito, dentro de la investigación o la instrucción, he de solicitar como abogado que se tome la versión de esa persona. Segundo, yo en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio tengo que anunciar esa prueba. Tercero, yo en la audiencia de juicio tengo que contextualizar dentro de la teoría del caso. Y cuarto, voy a establecer dentro del interrogatorio cosas puntuales. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a 3 tipos de preguntas, cómo yo voy a sacar información. Con preguntas narrativas, preguntas abiertas y preguntas cerradas. Preguntas narrativas, recordemos, y está clarísimo, que es el hecho de nosotros dar la facilidad, en este caso, a la persona quien está testificando para que diga lo que él desee. ¿Cuándo es favorable? Cuando existe una preparación que nosotros evidenciemos que nos va a servir, cuando existe un tipo de tecnicismo, más no así cuando no tiene conocimiento esta persona, porque de lo contrario, simplemente lo que supuestamente va a aportar no va a servir para nada y no va a llegar al objetivo que nosotros queremos, llevar al convencimiento al juzgador. Punto 1. Las preguntas abiertas, clarísimo, nos pone un límite de las narrativas porque el límite es que nos establece un hecho puntual, basado o sobre la base de aquella respuesta que ya dio con anticipación. Y las cerradas, un límite puntual, un límite rotundo. Nos conlleva a que responda netamente algún tema en específico, Para que todo esto suceda, existe 2 formas. Una forma, pues no existe preparación y voy a la audiencia y pregunto una narrativa para que me diga todo lo que sepa. O la segunda, una preparación previa. En esta preparación previa hay 2 momentos. Al que es mi cliente y al que no es mi cliente. Al que no es mi cliente, ¿cómo le preparo? Al que no es mi cliente, pues yo tengo que revisar primerito todas las versiones que dio ya en su momento. ¿Para qué? Para que en el momento de la audiencia sacara a relucir contradicciones o me sirvan de ayuda de memoria, que de hecho debieron haber sido anunciadas también en la evaluatoria y preparatoria de juicio. ¿Y cómo preparo a mi cliente? Con tiempo. ¿Cómo preparo? 1, de ser posible, no lo voy a hacer que se memorice nada, ni preguntas ni respuestas. Al contrario de ello, yo voy a especificar los hechos puntuales. Primero voy a escuchar todo en su integralidad. Y como abogado, ver lo que me sirve y lo que no me sirve.
lo que aporte o no a mi teoría del caso, lo que aporte o no, o lo que llevará al convencimiento al juzgador. De esta forma, se establece por parte del maestro Gonzalo Rúa, primero, nosotros hacer un análisis de lo que nos contó, sabiendo ya qué nos importa, pues eso vamos a dividirlo, uno de forma cronológica. De forma cronológica, vamos a crear momentos, ilustraciones hipotéticas en nuestra mente. Y cada ilustración hipotética tendrá un temario. Tendrá un temario. Pues de esa forma, vamos a establecer un margen en el cual nos vamos a desenvolver las personas que van a dar el testimonio como tal. Y desde ese punto, realmente vamos a cumplir el objetivo, que pueda aportar, que pueda ayudar a dar fundamento a mi teoría del caso y por ende, a concretar un posible convencimiento frente al juzgador. Esto es respecto al interrogatorio. Y vamos a pasar a un segundo y último punto. De la importancia, como estamos hablando del interrogatorio, vamos a hablar un segundo momento de la importancia del testimonio, de la importancia del testimonio de la víctima en los casos sexuales. Rapidísimo. Vamos a hablar del qué tan importante es preparar un testimonio yo como víctima en un proceso penal, o qué tan importante es preparar un testimonio o identificar la forma del testimonio de la víctima cuando yo estoy defendiendo a la persona procesada. Y para ello es necesario traer a colación la teoría de las cautelas. La teoría de las cautelas, ¿qué significa? Uno, si bien es cierto, nace de la Corte Suprema Española, del Tribunal Supremo de la Sala Penal, en la sentencia de número 2673-2019, nace en España, no es menos cierto que en Ecuador también ya se toma en cuenta esto. Pues en su momento la Corte Nacional de Justicia de lo Penal en el Ecuador, específicamente el doctor Jorge Blum Carcelén, en la resolución 839-2015, ya nos habla de la importancia del testimonio de la víctima. Y como importancia, ¿de qué forma voy a valorar el testimonio de la víctima como juzgador en delitos sexuales? ¿Cuándo sí me sirve el testimonio de la víctima en los delitos sexuales? Es cuando yo haya tomado en cuenta esa teoría de las cautelas. ¿Qué implica las teorías de las cautelas o qué significa? Simplemente frente a ese testimonio de la víctima se debe referir de tres cosas importantes. Punto 1, incredibilidad subjetiva. Punto 2, verosimilitud. Y punto 3, persistencia de la incriminación. Como estamos hablando netamente del interrogatorio y de lo que haya aportado la víctima en este proceso judicial, ya sea en la audiencia de juicio, ya sea desde que se formuló cargo, se inició en la instrucción fiscal, o ya sea en el momento preprocesal penal llamado investigación previa, todo ello influye bastantísimo aquí. Y es por eso nuestro trabajo, nuestra labor como abogados, como profesionales del derecho, no solo es en audiencia verificar la importancia de un testimonio, sino que aquella tenga relación directa desde la investigación previa. ¿Qué implica? ¿Cuándo va a tener validez este testimonio de la víctima? Uno, cuando exista persistencia de la incriminación. Vamos desde el último. Es decir, que tiene que ser congruente. Desde el momento que presenté mi denuncia
en todos los niveles investigativos. En el momento que acudí a rendir mi versión y en el momento que estoy dando mi versión ya en la audiencia de juicio. Pero esta persistencia de la acusación, no vamos a decir que por una equivocación irrelevante o que no es trascendente, ya no vamos a tomar en cuenta, no, para nada. Esta persistencia de la acusación, estamos hablando de los hechos que dijo que sucedió en la investigación, que dijo que sucedió en la instrucción y que dijo que sucedió en la audiencia de juicio. Todo ello relacionado de las anamnesis de cualquiera de los informes periciales que se hayan contado. En otra cosa, los hechos, los relatos. Eso es lo que nos estamos enfocando. Si todos y cada uno tienen consecuencia, tienen congruencia entre sí en el momento de poner en conocimiento del juzgador. ¿En dónde? En la audiencia de juicio ante un tribunal. Entonces, con ello es puntual que si no existe persistencia de la acusación, es decir, que yo en la instrucción o en la investigación dije que Jordi Molina se acercó a X persona y le dio 3 disparos, y luego que vaya en la audiencia de juicio y que diga que Omar Hidalgo fue la persona que le disparó. No existe esa persistencia de la incriminación. Es totalmente descoordinado. Vamos con un segundo punto, la verosimilitud en delitos sexuales. Dentro de la verosimilitud se va a entender puntualmente que lo que yo diga en mi testimonio, ya sea incluso un testimonio anticipado, tiene que tener relación o tiene que tener una verosimilitud para que constituya prueba, o debe ser corroborado con otros elementos de prueba. ¿Qué implica? Que si en mi testimonio, en un delito sexual, incluso dije que el supuesto agresor me pegó en el brazo, me golpeó, me ahorcó, pues de esa forma vamos a entender que habrá también un informe médico legal en el que va a determinar que específicamente tiene algún tipo de lesión, qué sé yo, una equimosis en el brazo, tiene algún tipo de lesión en la parte del cuello, en la parte de la cara. Pues de esa forma existe o se da fiabilidad dentro de la teoría de las cautelas mediante la verosimilitud al testimonio y la ausencia de la incredibilidad subjetiva. ¿Qué significa esto? Que no debe haber un resentimiento, no debe haber una venganza por el cual yo esté denunciando. Y el típico ejemplo de una pareja en el cual se separan, y como ya se separaron, pues X persona por venganza le presenta una denuncia de daño psicológico por venganza. Esa situación no puede ser verificada, o en el hecho de verificarse dentro de un testimonio, la misma nos dice que carece de eficacia probatoria. Carece de eficacia probatoria. De esta forma entendemos o daríamos fin prácticamente a lo que corresponde al interrogatorio de las partes. No sé si alguien tiene algo más que acotar, algún criterio que nos pueda corroborar, algún caso práctico, alguna situación, alguna experiencia. ¿Sería este el momento? O de lo contrario, estaríamos dando por terminado el conversatorio del día de hoy. Mi estimado doctor, buenas noches. Yo tengo una preguntita, o sea, así clara. En un caso de delito de odio, salieron en el examen psicológico que está súper afectado a la persona. Entonces, pero Fiscalía dice que no es relevante esa pericia, o sea, que no tiene importancia, ¿es verdad? A ver, vamos a partir de un hecho puntual. Dentro de la audiencia, Fiscalía, estamos en contra, ¿no? La valoración pertinente lo hace el juez. Lo hace el juez. Entonces, el hecho de que Fiscalía diga que tiene una importancia, en este caso, para mí, no es trascendente.
Sin embargo, ¿cuál sería el tipo de argumentación? Incluso en el tema dentro de la teoría de las cautelas hablaríamos de una verosimilitud. Si yo digo que existe una afectación, pues ¿con qué lo compruebo? O incluso nosotros tenemos la obligación de probar todo lo que decimos. Si estoy diciendo que existe una afectación psicológica, pues ¿cómo más lo evidencio si no es con una prueba de evaluación psicológica? Incluso viene un hecho de un tema de libertad probatoria. Argumento válido el que Fiscalía diga que no me sirve. Sin embargo, yo como abogado sí lo haría. ¿Por qué? Porque al final la persona que tiene la capacidad de verificar qué me sirve o qué no me sirve, o que aquí vamos a llevar al convencimiento, es al juzgador. Muy gentil, doctor. Esa era mi pequeña inquietud. Lógicamente estamos en un proceso y Correcto. para mí sí fue importante, ya que tanto perito de fiscalía como ¿cómo se llama? El psicólogo de unidad de anidad también dio la misma, o sea, la misma versión, ¿no? Entonces, para mí sí es importante. Entonces, pero bueno, bien, lo ha dicho. Gracias por la aclaración, mi estimado doctor. Muy agradecida. Correcto, un gusto. ¿Alguien algún criterio adicional respecto a la misma pregunta o algo más que acotar? No habiendo preguntas adicionales, para mí personalmente ha sido un gusto poder dirigirme a ustedes, poder compartir de una u otra forma lo poco de conocimiento que se tiene referente al caso, y también no dejar de lado el tema de las felicitaciones a ustedes por la capacitación. Todos los días se aprende, todos los días nunca dejamos de ser estudiantes. El hecho y el compromiso que todos nosotros tenemos, uno con la academia y dos con el sistema jurídico ecuatoriano, incluso con las capacitaciones, ¿para qué? Para aportar de buena manera con nuestros clientes, es digno de felicitar y digno de admirar también. Si no tenemos preguntas, que tengamos una excelente noche con todos. Mañana estaremos hablando acerca del interrogatorio y nos puntualizaremos más respecto a las pruebas periciales y a la forma de sustentación de las pruebas periciales en audiencia de juicio. No habiendo más preguntas, me despido. Que tengamos una excelente noche. Muchísimas gracias. Linda noche, estimado doctor, compañeros. Hasta Buenas noches. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor.